Padre, te damos la gloria, te adoramos y te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por una vez más que nos permite no solamente estar en tu presencia, sino aprender de usted. Te pido, Espíritu Santo, que nos enseñe. Tú eres el maestro por excelencia. Que nos enseñe, que nos abras el entendimiento, que nos ayude a entender, Señor, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, que nuestro corazón sea sensible a tu palabra y a tu mandato. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, glorifícate una vez más en esta clase, Señor, de evangelismo, para que mis hermanos y aún yo aprendamos, Señor, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén y amén. Ok, vamos a empezar con hermana Reina. Hermana Reina, usted va a empezar por lo que usted es la privilegiada, ya que usted está virtualmente. Vamos a empezar con su testimonio, 60 segundos o menos. Mis dos teléfonos están ahora mismo, así que si alguien me ayuda con un cronómetro, yo tengo mis dos teléfonos filmando y en transmisión. 60 segundos o menos, ¿ok? Acuérdense los 3 puntos que vamos a llevar. Hable un poquito alto para que los escuchen los hermanos que están aquí presentes. ¿Y estamos listos con el cronómetro? Sí. Empieza, hermano. Hermano, perdone si oye algo, pero es que tengo la niña aquí, ¿ok? Bueno, espérese un momento. Ok, tranquilo. Empieza entonces ahora. Listo, ya. Yo empiezo. Dios le bendiga, hermanos. Yo les quiero decir, cuando Jesucristo llegó a mi vida, fue unas vacaciones en septiembre de 1985 en Costa Rica. Yo llegué a ver a mi hermano y estuvimos el día entero, y por la noche me dice: hermana, ven, que quiero hablar contigo. Yo dije: bueno, sí, vamos. Y hablé, y yo pensaba que me iba a hablar de cualquier cosa menos de Cristo. Y cuando él me presentó a Cristo, la verdad que me compungí, sentí tanta alegría y todo, porque verdaderamente estaba necesitando ese toque. Y yo le dije sí. Y al día siguiente, eso era un sábado, un domingo, fuimos a la iglesia y pasé adelante a confesar delante de todos los hermanos que Jesucristo estaba dentro de mí. Acepté, y desde ese tiempo hasta hoy, la gloria para Dios, porque me ha guardado y he estado en el camino del Señor, con bajas y altas, pero estoy en Cristo. La gloria para Dios. Ok, 60 segundos. Bueno, lo cumplió. Muchas gracias. Bendición. Un aplauso, un aplauso. Gloria a Jesús. Démosle un aplauso a Jesús. Ok, recuerden, no demos tantos detalles para que no pierdan cada detalle. Se les lleva por lo menos 5 segundos. A veces queremos dar tantos detalles y cuando miramos ya pusimos anestesia a todo el mundo y pusimos a dormir a todo el mundo. A la gente no le interesan esos detalles. Hay que ser conciso, preciso y directo, 60 segundos y menos. Ok, vamos entonces, como usted va a estar llevando el tiempo, lo voy a dejar de último a usted, hermano Eric. Ok, pastora, vamos con usted. Cuando Cristo llegó a mi vida fue una cosa preciosa, porque nací en un hogar que conocía a Cristo, pero la experiencia de recibirlo en mi corazón llenó de tal manera mi vida que me sentía como caminando en los aires. Y fue una experiencia maravillosa, y ciertamente el primer amor de vez en vez se tambalea, pero ahí firme en el Señor hasta hoy día he podido testificar y glorificar el nombre de mi Dios. Gloria a Dios. Menos de 60 fue ese, ¿verdad? Un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Pastor, vamos con usted. Gloria al Señor. Ya. Tuve el alto honor y privilegio de aceptar a Cristo el 12 de marzo de 1959, como a las 9 de la noche, en un culto de barrio, en un lugar que se llama de los Indios. Y el predicador fue mi hermano. Y él predicó acerca de la segunda venida de Cristo. Aquello fue un día glorioso. Yo sentí una experiencia con el Espíritu Santo tan grande. Y me transformó mi vida hasta hoy día. He batallado mucho. Llevo 62 años de convertido. Y doy gloria a Dios porque Él se me sanó y me libró de tantas cosas. De la muerte, de accidente y de todo. A Él sea la gloria. Gloria a Jesús. Amén. ¿Cuánto dilató? 37. ¿Se fija que puede? Menos 60 segundos o menos, 37 segundos. Otro aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Hermano Augusto, vamos con usted. Dios le bendiga a todos. Pues yo en realidad nací en un hogar cristiano, pero hace exactamente 7 años, cuando Dios me salvó de un terrible accidente de electricidad, y pues gracias a Dios yo estoy acá. Pues yo estuve incluso 2 días sin ningún signo vitales, y pues Dios fue el que me libró de todo eso, y
hasta ahora a Dios sea toda la honra y la gloria. Gloria a Dios. ¿Cuánto fue? 24. Más corto todavía. 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos con usted, doctora Ana, por favor. Era una mujer resentida, encerrada en sí misma, no me interesaba la gente, solo me interesaba mi familia, era egoísta, mentirosa, y mi prioridad y enfoque era salir del país. Llegué a Cristo en una campaña de liberación donde mi hijo cayó en el piso cuando el evangelista dijo: rompo toda maldición generacional desde la primera hasta la cuarta generación. Ese día Dios se manifestó como el Dios de poder y empezó nuestro caminar con Cristo, mostrando nuestros pecados y los pecados de mi familia que llevaron a esa maldición. Gloria a Jesús. Aleluya. 32. 32, se fijan, 60 segundos, miren, están en 30, 24, gloria a Dios. Hermana Leanejo, usted. Claro que sí, mire, la doctora lo leyó, claro que sí, acuérdese que era leído, escrito, listo, vamos. Yo era de esas muchachas idólatras sumidas en la mentira y inmoralidad y que creían en Dios a su manera. No creía en el poder de Él, decían que era sugestión e hipnosis por la carrera que había estudiado. Hasta que yendo a una iglesia, en una campaña evangelística, vi cómo Dios sanaba a personas con enfermedades sin cura, cómo liberaba a personas con posesiones demoníacas y cómo libertó a mi hermano siendo pequeño de maldiciones generacionales, cayendo al piso desplomado. Desde ese día creí en Jesús y destruí todos los ídolos que teníamos en casa y mi vida cambió con su llegada. Aleluya. ¿Será que quieres que Él cambie tu vida también como hizo con la mía? Gloria a Dios. ¿Cuánto? 37. 37 segundos, vamos al Señor. Vamos con usted, hermano, por favor. Hable alto para que nos escuchen y se está grabando. Dios bendiga en esta noche. Bueno, yo vine aquí en el 89 a Miami, ¿verdad? Y yendo de paseo me encontré abordé el tren y en ese tren estaba una muchacha que me evangelizó, me puso todas las trabas y qué sé yo, le dije, soy católica, no me interesa, soy católica y ella me dijo, mira, Cristo te ama, qué sé yo, qué sé yo, o sea, que no le, me dio versículo y le dije, no tengo Biblia, me dijo, te voy a sacar, mira, aquí tengo una Biblia, que la traje, la Biblia está aquí, con fecha del 14 de enero del 90, todavía la tengo, y pasó el tiempo. Y en el 95 me convertí a Jesucristo. Amén. Dios envió un pastor que andaba evangelizando y me habló del amor de Cristo. Con mi esposo caímos de rodillas en el comedor. Y de ahí más nunca me he salido con buenas, malas, altas, bajas, pero aquí en Cristo Jesús. Hasta el final. Gloria a Dios. ¿Cuánto? 1.23. 1.23, se pasó. ¡Ay! Se pasó. Vamos a darle una vez. Vamos a darle una vez porque se pasó. Eran 60 segundos. Hay que practicarlo. Pero a pesar que no vino la semana pasada, vamos a darle una vez. Ok, una vez. Ok, hermana, a usted. ¿Lo hizo o no lo hizo? Si no lo hizo, no perdamos tiempo. Listo. Hermana, a usted. Hermana Yari. Ya. Mi testimonio es diferente de todos y he tratado de cambiarlo, pero no he podido. 60 segundos, hermano. Ya va un minuto. Yo acepté a Cristo a los 5 años. No recuerdo otra fecha de haberlo aceptado. Yo sé que a los 5 años un niño no tiene mucho pecado, no tiene pecado, pero yo era bien traviesa, no sé si había desobedecido mucho a mi madre o si Dios limpió mi corazón de algo, pero tengo una certeza de que el Espíritu Santo me selló. Porque después de eso, cada vez que había un llamado para servir al Señor, una de las primeras que estaba allí era yo llorando en el altar, siendo niña. Y una de las cosas que me hizo afianzar mi vida en Cristo fue que varias veces estuve bien enferma de cama, con hemorragia y de todo, y yo le pedí al Señor que me sanara y al otro día amanecí sana. Entonces, en varias ocasiones Dios me libró de la muerte siendo pequeñita. Amén. Y cada vez que yo oraba, Dios me respondía de manera tremenda. Y ese fue mi testimonio que cambió mi vida por mi experiencia con Dios.
Así que Dios lo pase contigo también. Gloria a Dios. 1-10. Me pasó. 1-10, ok, porque cortamos. ¿Alguien más que lo tenga? Ok, perfecto. A los que cumplieron 60 segundos o menos tienen una A. Falta el hermano Eric. A ver si alguien me le toma el tiempo, por favor. A ver, yo me lo voy a tomar. Ya. ¿Estamos listos? Ya. Ya. Bueno, tuve 43 años, yo soy cubano, pues tuve 43 años en mi país, denegando del Señor. Sabía que había un Dios, pero yo, como todos muchos cubanos, fuimos guiados y educados en una filosofía marxista-leninista, pero le plació a Dios sacarme de Cuba hace 10 años, en 2012, a Ecuador. Y al año y medio de estar viviendo allá, conocí un pastor que me invitó a su iglesia. Por 6 meses estuve yo sin ir. Pasaba mucho tiempo en la iglesia, había a los hermanos alegrándose, en fiesta, en de todo. Y un día en mi corazón acepté ir a esa iglesia. Fui, la visité, acepté al Señor a las pocas semanas, pero solamente después de los 3 años fue que algo diferente vino a mi corazón, vino a mi vida, un quebrantamiento. Y ahí realmente conocí al Señor. Y a partir de ese momento, hace 8 años, hace más de 8 años, conozco al Señor. Y de su casa no he salido. Amén. Gloria a Dios. 54 segundos. 54 segundos. Para hacer exacto, 54.79. Casi los 55, ¿ok? Está perfecto, menos de 60 segundos. B, porque se pasó. B plus, porque se pasó 1.23. ¿Ok? Fíjate, Mana Elsa. Se puede. Usted falta. Vamos con la. ¿Está listo? 1 minuto, ya. Buenas tardes a todos. Yo antes, desde pequeña, yo he sido una muchacha muy lastimada de muchas cosas. No puedo contar todo porque es mucho larga la historia. 60 segundos, hermano. No me ponga anestesia a nadie. Y yo casi vine huyendo de allá para acá. Llegué con mucho odio, rencor, resentimiento. Me olvidé de Dios hasta que me caí con una enfermedad grave. Después de eso, más cosas vino en mi vida y hace 4 años me invitaron a esta iglesia y Dios me ha ayudado a limpiar mi corazón de todo rencor, resentimiento, y soy más humilde como antes. Antes era una mujer muy mal carácter. Era muy diferente. Ahorita Dios me ha cambiado mucho mi vida y yo no dejo de salir de la iglesia. Yo voy con Dios con todas las batallas porque Dios pelea por mis batallas. Amén. Y Dios me ha librado de 3 muertes. 3 veces me ha salvado de la muerte. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. 1-13. 1.13, te pasó. 1.13. Vamos a darle B+. ¿Ok? Un B+ también. Ok, fíjense bien. Esto, para haber sido la primera vez que lo hacen en público, está muy excelente. Así que démosle un aplauso al Señor y dése unos buenos pasos. Ok, que sirva de práctica. Recuerden, a la gente no le interesa tantos detalles. Vamos con... háblale de Cristo. Ok, a nadie le interesa quién tú eras, cómo tú eras, porque entonces tú eres el principal actor de la película. Y eso es lo que la gente hace y la gente no se da cuenta. Comienza a hablar tanto, sea muy bueno, sea muy malo. Mira, lo negativo, lo muy negativo, lo muy positivo es negativo siempre. ¿Ok? Entonces a nadie le interesa. Háblale de Jesús. Amén. Habla lo que Jesús hizo. Y otra cosa, identifícate. Cuando tú hablas de 5 años y te lo dices a un hermano de adulto, tú no te vas a identificar con esa persona. Porque esa persona no tiene 5 años. Esa persona tiene 20, 30, 40, 50 años. Entonces, claro. Entonces la primera pregunta que esa persona va a hacer es, o sea, yo tengo que tener 5 años. Es la primera pregunta que se va a hacer. O cuando tú hablas de que, busca, y eso vamos a verlo ahora con la clase, ¿ok? Pero el objetivo es, di los 60 segundos o menos. Muchos de ustedes, la gran mayoría, lo hicieron aún en menos de 60 segundos, por lo cual los felicito grandemente. Sí se puede, ¿se fijaron? Hablamos 350 palabras por minuto, como les dije, algunos 500, así que hablen más de Jesús, menos de usted, ¿ok? Y usted fijó que en menos de 60 segundos bien lo pudimos hacer. Y cuando usted lo practica, usted lo tiene que ensayar, usted lo tiene que practicar, usted tiene que verse en el espejo, grabarlo, hacerlo y todo, porque usted lo va a usar continuamente.
Exactamente. Si alguien me pregunta cuándo acepté a Cristo, ¿qué le digo? ¿Perdón? Si algún viejo me pregunta, como lo han hecho muchas veces, ¿cuándo acepté a Cristo? ¿Qué le digo? ¿Mentira? No, no puede mentir porque entonces, pero lo que yo siempre he dicho, es que un niño de 5 años, ¿qué pecado tiene en realidad? Es lo que yo digo. Para mí, cuando me oigo hablar gente de 5 años, es como los católicos que bautizan a los niños. ¿Qué sabe ese niño? Ese niño no ha hecho una elección. Primero, no es bíblico. Y segundo, cuando usted dice eso, lo asocio de alguna manera así. Porque un niño de 5 años, ¿qué mal puede hacer? Dígame la verdad. Ninguno. Si bien es cierto, todos nacemos en pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Pero ese no es un encuentro que usted ha tenido personal con Jesús. Yo siempre digo, no. ¿Cuándo lloraste? ¿Cuándo sentiste la presencia de Dios? Ese es el día que te convertiste. El día que el Señor se te reveló. Y tú lloraste, sentiste una transformación de Jesús. Ese fue el día que tú te convertiste. Ella tuvo esa experiencia. ¿Ok? Entonces, está bien. Pero, repito, practíquenlo, ensáyenlo, porque usted lo va a estar dando a menudo. ¿Ok? Bien. Felicidades, gloria a Jesús. Van a seguir practicando eso. Vamos a entrar en materia. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer un paréntesis rápidamente. La semana pasada, yo presenté, en la clase de la semana pasada, presenté preguntas y objeciones. ¿Cómo contestar? ¿Qué no contestar? Al final de la clase, una de nuestras alumnas me hizo una pregunta en el parqueo. Muy interesante, por cierto. ¿Verdad? Si ella quiere, menciono su nombre. Si no, no. Yo lo puedo mencionar. ¿Me da permiso? La hermana Leanet, cuando ella me iba montando en mi camioneta, me dice, pastor, quiero hacer una pregunta. Y le dije, ¿por qué no me la hizo adentro? Porque era en el momento, ¿verdad? Entonces le di un poquito, no sé, y me dice, ¿qué puedo contestar cuando alguien me dice, yo no puedo creer en ese Dios tuyo porque Él mata a la gente? Es un asesino. Pero el término que dijo es un asesino, ¿verdad? Entonces, porque dice, en el Antiguo Testamento, dice, se lee donde Dios le daba la orden al rey David, al rey Saúl y a los hijos de Israel a matar mucha gente. ¿Cómo puedo creer eso? Entonces me dice, cuando el mandamiento dice no matarás, y eso es equivocado. En el hebreo no dice no matarás, dice no asesinarás. Esa es una mala traducción. ¿Ok? En el hebreo, el original, el mandamiento que el Señor nos da a nosotros los judíos, pero también a la raza humana, dice no matarás. No dice no matarás, dice no asesinarás. Pero los traductores lo pusieron no matarás. Hay una diferencia en no matar y no asesinar. Cuando usted mata a un inocente, usted asesina. Cuando usted mata a un criminal, usted hace justicia. ¿Me explico? Ok. Cuando Dios daba la orden al rey Saúl, al rey David y a muchos profetas, no era que asesinara, era que matara. Pero ¿quiénes eran los que estaban ahí? Eran asesinos. Ninguno era inocente. En primer lugar, eran enemigos de Dios que no se arrepentían. Y segundo lugar, eran asesinos que mataban a gente inocente, mataban mujeres, mataban niños. Entonces Dios les daba oportunidad. Pero tenemos el ejemplo de Nínive, por ejemplo. Y se arrepintieron y Dios los perdonó. Entonces cuando usted a alguien le dice, no, porque como ese Dios que tú tienes y predica, dice, y en el Antiguo Testamento mataron gente, pero es que no confunda. Si vamos a poner, el culpable que está ahora mismo, que mató a los 17 alumnos en Parkland, ¿ok? Lamentable, un muchacho joven, pero ese es un asesino, en serie. Ahora mismo está por tener sentencia de muerte, ¿ok? La pregunta es la siguiente: si lo matan, ¿fue asesinado o fue justicia? Es justicia. Es justicia porque mató a 17 alumnos inocentes. Ahora mismo, en el tiroteo que acaba de haber ahora mismo, este sábado, en Buffalo, New York, a 10 personas. A 10 personas mataron ahora mismo. Eso no es matar, eso fue asesinato. A esta persona que hasta ahora mismo se dice sospechoso porque no lo han, tiene que pasar el sistema jurídico, pero esa persona va a sentencia de muerte.
Ok, la pregunta es, ¿eso es asesinato? Justicia. No, es justicia. Es justicia. Entonces, la palabra dice, en el original hebreo dice, no asesinarás. Ok, el ejemplo bíblico. Cuando David mata al hombre de Betsabé, ¿cómo se llamaba? Uría. ¿Qué le dijo Dios? Asesinaste a mi siervo. Porque era un hombre inocente que estaba peleando con el ejército de Israel y era un hombre, un soldado fiel al rey. Y él lo mandó a asesinar para quitarle a su mujer. Y la palabra dice, Dios lo reprendió y le mandó al profeta y el profeta le dijo, asesinaste. ¿Te fijaste la diferencia? Pero nunca Dios le manda a decir con todos los muchos otros que mató, porque eso no era justicia lo que estaba haciendo. Entonces, ese es el ejemplo bíblico. Ese es el mejor ejemplo bíblico que te puedo poner. Ahí David asesinó. Pero todas las otras era justicia de Dios que estaba haciendo. ¿Ok? Porque eran asesinos que mataban al humilde, al extranjero, a la viuda, a los niños, a gente inocente. Cuando usted mata a un asesino es justicia. Cuando usted mata a un inocente es homicidio. Es asesinato. Después que la hermana le dio esa explicación, la persona quedó clara. Y ya se acabó el problema. Dígame. Yo quería decir que automáticamente llegué a casa, hablé con esa persona y le dije, quiero hacerte una pregunta. Si un asesino en serie que ha matado a varias personas, el juez dicta sentencia de muerte sobre él, ¿ese juez es injusto? Y la persona me dijo, no. ¿Ese juez es un asesino? Y me dice, no. Y entonces yo intervine y le dije, entonces Dios no es injusto y Dios no es un asesino. Y ahí se quedó, no pudo refutar. Usted ve que, gracias por compartirlo. Usted ve qué tan importante es saber responder. Cuando usted sabe responder, se acabó todo. Usted sabe responder, usted sabe lo que tiene que decir, usted no se va a quedar callado. La hermana se quedó callada en ese momento, hizo lo correcto, vino de mí, me preguntó el miércoles pasado, le dimos la sabiduría de Dios, la hermana fue, le contestó, se acabó el problema. ¿Ok? Por eso es muy importante. Esto era, cierro paréntesis porque esto era de la clase pasada. Perfecto. Y aprendió la persona. Y ahora la otra persona quedó, entonces no es un Dios malo como yo pensé. Ahora más bien lo mira como un Dios de justicia, que hizo justicia a los inocentes. ¿Se fija cómo usted le trajo la gloria a Dios? Porque supo contestar una pregunta. ¿Ok? Y tenga mucho cuidado porque mucha gente, y ese es un gran ejemplo que verdaderamente no lo puse y lo voy a poner de ahora en adelante, porque la verdad se me pasó, a mí me lo han preguntado también. Y a todo el mundo creo que nos han preguntado eso, así que ya cuando le pregunten eso, usted sabe qué contestarle. ¿Ok? Perfecto. Gloria a Jesús. Cierro paréntesis, vamos con la clase de hoy. Clase número 9, que es la tercera para nosotros. Técnicamente viene siendo la quinta en realidad. Técnicamente. ¿Ok? Porque incluyendo las dos conferencias, ahí fueron las clases primeros anteriores. 3, 4, 7, 8, esta es la 9. Sé intencional y estratégico en el Evangelio. Amados hermanos, 1 Timoteo 1:15. Hoy vamos a hablar de ser intencional y estratégico. La palabra estrategia se ha malinterpretado en muchas ocasiones, pero en realidad es un plan. Cuando usted dice que usted es estratégico, usted lo que está es una persona que desarrolla un plan, tiene un plan. ¿Ok? Hay que ser estratégico. Cuando uno va a evangelizar, uno tiene que tener un plan. Uno tiene que saber, recomendable saber quién es tu audiencia. Ahora, si te tira Dios a la jungla como me ha tirado a mí, que no sé quién es nadie, entonces ¿cómo yo soy estratégico? Porque yo le pido al Señor, Señor, muéstrame. Para que usted sepa, yo le oro al Señor siempre eso. Señor, muéstrame dónde voy, con quiénes me voy a encontrar. ¿Qué principado hay ahí? ¿Qué espíritus gobernadores de las tinieblas me voy a enfrentar? ¿Qué demonios están ahí gobernando esa vida? Y ya el Espíritu Santo me habla, yo ya voy preparado. Eso es un plan, estratégicamente. Yo no voy al azar, yo no voy aquí caí, aquí estoy y lo que venga ahora. Eso era al principio, pero conforme más Dios me ha usado en todos estos años, cada vez soy más estratégico. Quiero decir, tengo un plan. Usted va a pedirle a Dios un plan. Señor, ¿qué plan desarrollo acá? Ok, 1 Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y yo agrego, yo soy el segundo, si no el primero, pero bueno, ya lo dijo, así que vamos a dejarlo a él primero, ¿ok?
Esta fue la principal intención de Cristo y la llevó a cabo hasta el final. El Señor Jesús aprovechó cada oportunidad que el Padre le dio para compartir el Evangelio. Fíjate, cada oportunidad, Dios te va a dar muchas oportunidades todos los días. Tú las tienes que aprovechar porque son oportunidades que Dios te está dando. ¿Ok? También el Señor Jesús fue estratégico. ¿Y qué me refiero con esto? Él tenía detallado, mira, un plan detallado acerca de cómo usar su vida para compartir el Evangelio. Entonces, vamos a hacer de aquí, ¿de qué manera podemos ser como el Señor nosotros? Porque cuando nosotros decimos soy cristiano, lo que estoy diciendo es que soy como Cristo. En realidad eso es lo que significa ser cristiano, ser un imitador de Cristo, soy como Cristo. En el término contextual es un Cristo pequeño, en otras palabras. ¿Ok? Y las cualidades, virtudes del Señor Jesucristo, de Cristo, usted las tiene que exhibir. Eso es lo que usted está diciendo. Cada vez que usted dice que es cristiano, tiene que exhibir eso. O sea, cuando usted habla, usted tiene que hablar como Jesús. Cuando usted piensa, usted tiene que pensar como el Señor, pues tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dio ejemplo. Y en la Biblia hay modelos que hemos visto, pero hoy quiero enfocar al Señor. Hay 3 áreas que quiero identificar hoy primero. Primero, identificar y eliminar las barreras al evangelismo que acechan nuestras vidas. Esto es muy importante porque todos nosotros tenemos barreras que el enemigo nos pone. Pero muchas veces no es el enemigo, somos nosotros mismos que nos ponemos esas barreras. ¿Ok? Y ahora mismo las vamos a ver con más lujo y detalle. Segundo, convertir conversaciones comunes en intercambios eternos. Eso es poderoso. Una conversación común, ¿cómo puede ser? Todos los días usted lo está dando, por ejemplo, con un compañero de trabajo. ¿Ok? Una conversación común, ¿verdad? Del trabajo, X. Convertir eso en una conversación o un intercambio eterno que conlleve a la eternidad. Y cuando usted lo sabe hacer estratégicamente, la gente se va a quedar así. Y ahora vamos a abordar y le voy a explicar cómo. Tercero, vivir estratégicamente por el bien del Evangelio. ¿No trajo su material? Sí, yo Ok, lo traigo. está bien. Vivir estratégicamente por el Evangelio. Nuestras vidas es para el Evangelio. Vivimos por el Evangelio y para el Evangelio. Ok. Sé intencional en el evangelismo. Identifica las barreras al evangelismo y elimínalas de tu vida. Ok. Es normal pasar temporadas altas. Por ejemplo, escuché a una alumna aquí que dijo, como 3 escuché, en mis temporadas altas y bajas. Y es correcto, todos los tenemos. Todos tenemos temporadas altas y todos tenemos temporadas bajas en el evangelio. Y ese es un problema. Porque muchas veces queremos evangelizar de manera emocional. Hoy estoy muy espiritual, voy a evangelizar. Mañana se acabó la espiritualidad. Ahora estoy carnal, no evangelizo. Eso no es intencional, eso es emocional. Usted no puede evangelizar según sus emociones. Y ese es el problema, que muchas veces los hermanos en las iglesias, denominador común, todo el mundo evangeliza en base a eso. Hoy me siento súper espiritual porque el evangelista, el pastor oró, el Espíritu me tocó, gloria a Dios, hoy quiero evangelizar a quien sea. Hasta el perro le hablo. Mañana, ¡pum! Un ataque del enemigo. Hoy no le habla a nadie de eso. ¿Por qué? No me siento. O sea, que estás evangelizando de manera emocional. Uno no evangeliza por emociones. Tú no puedes evangelizar porque hoy me siento muy espiritual, o no puedo evangelizar porque hoy no me siento espiritual para nada. Vamos a ser sinceros, hay momentos en que estamos en la carne. A mí me ha pasado. Pues yo todavía no tengo ni las alitas ni la coronita todavía, ni estoy en el cielo. Hay momentos en que yo estoy en la carne. Y después tengo que venir de Jesús y pedirle perdón al Señor y todo. Llorar delante del Espíritu Santo, pedirle al Señor perdón porque lo contristé. Yo no lo voy a mentir, hermano. Hay momentos en que yo me he puesto en la carne. Doctor Goldman, ¿usted se ha puesto en la carne? ¡Sí! Yo no estoy en el cielo todavía.
Ni Jesús me ha transformado mi cuerpo todavía. Es normal. Pero independientemente de que esté un alto grado espiritual o un bajo grado espiritual, yo tengo que evangelizar. Porque no evangelizo según mis emociones, sino según mis intenciones. Y mi intención es evangelizar. Ok. Por ejemplo, a veces las personas por estado no solo anímico, sino también por enfermedades. Hay personas que porque están enfermos no se sienten como evangelizar. Sin embargo, yo he visto casos en donde personas que están muy enfermas evangelizan de una manera increíble. En cama y todo. Me acuerdo una vez que yo estaba, me operaron de una hernia y me acuerdo que cuando fui y a los 4 meses me vuelve a salir la misma hernia y tengo que ir al quirófano otra vez y entonces yo dije, bueno, gloria a Dios, ¿cómo lo miro esto? Y yo digo, esta es otra oportunidad que el Señor me está dando para evangelizar a los doctores y a las enfermeras. Y mientras me estaban preparando en el quirófano, me gané como a 3 para Cristo yo, para la gloria de Dios. Hasta que llegó uno y dice, hay que ponerle más anestesia a este ya. Y me anestesiaron. ¿Ok? Y me operaron. Cuando yo me despierto y la enfermera que me está atendiendo en ese momento, ¿qué es lo primero que yo hago? Le presento el evangelio. Anestesiado y lo que usted quiera. Y para la gloria de Dios me la gané para Cristo. ¿Por qué? Mis emociones no estaban en el momento. Tenía un dolor espantoso y usted sabe muy bien y todo es, pero mi intención no puede variar. Mi intención tiene que ser estable, no puede ser variable. Las emociones son variables, pero las intenciones tienen que ser estables. Mi intención de evangelizar es estable, no importa mi circunstancia, mi estado anímico o mi salud. Quiero hablar brevemente del doctor Miguel Cintrón, un pastor mío aquí cuando vine a Orlando, diagnosticado con cáncer crítico, le dieron 6 meses de vida, el oncólogo, y el Señor lo mantuvo 6 años. 6 años lo mantuvo. Y ese pastor fue una gran inspiración para mí porque tenía 76 años ahora que partió con el Señor. Ahora, amanecer lunes en la madrugada, partió con el Señor. ¿Ok? Pero quiero decir una cosa. Este fue un hombre que fue uno de los primeros que abrió la iglesia con el COVID. Uno de los primeros. Mientras todo el mundo estaba encerrado con miedo, él abrió la iglesia. Y con un diagnóstico de cáncer. Fíjese, enero del año pasado contrajo el COVID. ¿Ok? Contrajo el COVID. Pero no fue en la iglesia, fue en su casa. Él mismo lo dijo. Y la pastora Elizabeth Cintrón, su esposa, cuando él le dijo, mira, fue donde el oncólogo y le hicieron el examen y salió positivo, y le dice, mira, estoy con COVID, vaya, tengo que estar encerrado, y le dice ella, contigo está la muerte. Tú te vas a quedar encerrado 3 semanas en este cuarto y yo me quedo contigo. Obviamente ella lo contrajo también. Pero lo maravilloso fue esto. Nadie sabía en la iglesia. Cuando ellos llegaron, todo el mundo pensaba que andaban de vacaciones, no sé. Se perdieron 3 semanas. Hermano, no había salido la vacuna ni nada todavía, ¿ok? Cuando ellos llegaron, ellos dijeron, amados hermanos, queremos decirles por qué no nos han visto las últimas 3 semanas. Y dieron el testimonio. Y dicen, pero ni un dolor de cabeza, pero ni una tos, pero ni una fiebre, ninguno de los dos. Dios nos guardó y estamos sanos ahora. Amén. Para la gloria de Dios. Un hombre que tenía un diagnóstico de cáncer que ya se había pasado más de 5 años. Y supuestamente solo 6 meses le habían dado de vida. Pero ese hombre nunca falló de predicar los domingos. Nunca falló de enseñar los martes. Y ese hombre ya casi no podía caminar, pero ahí estaba. Y para mí fue una gran inspiración. Y yo miro en el COVID pastores que han estado con miedo, encerrados, que tienen miedo. Y yo digo, wow, qué ejemplo me dio este pastor, verdaderamente. Así que en su memoria quiero decir eso, la verdad, porque fue un gran ejemplo. Fue pastor mío, fue maestro también mío, me dio clase de homilética. Yo siempre quiero refinar mi homilética, así que él era especialista en esa área y me afinó bastante ahí y fue de gran bendición. Así que los funerales van a ser este fin de semana, por lo cual me tengo que quedar para ir a la iglesia y estar ahí con él. Pero fue una bendición, el testimonio de él. Fue pastor 51 años y la verdad
un hombre, un siervo del Señor. Pero Bendito este sea es el Dios. ejemplo que quiero presentar, porque este era un hombre con un diagnóstico fulminante, pero su intención siempre era presentar el Evangelio, a pesar de lo que fuera. Y apenas hace 2 meses le entregó la iglesia. Hace 2 meses le entregó. ¿Ok? Hace 2 meses le entregó. Amén. Y el Señor ahora se lo llevó. Ya está en la presencia de Dios. Amanecer este lunes. Hace 2 meses Él finalmente entregó la iglesia. Una bendición, hermano. Entonces, usted no puede evangelizar o predicar por emoción, sino por intención. Cierro paréntesis. Ok. La pregunta es, si sabemos que no voy a evangelizar por emoción, la pregunta es, entonces, ¿por qué lo vamos a hacer? Número 1, por motivación. Yo voy a presentar el Evangelio, voy a evangelizar por motivación, porque a mí me motiva hablar de Jesús. A mí me motiva decirle a la gente las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Y la única manera que yo lo puedo hacer es con el Evangelio, con su santo Evangelio. Entonces, primero es, ¿por qué entonces lo voy a hacer? Si no lo voy a hacer por emoción, lo voy a hacer por motivación. ¿Ok? Mira, en definitiva, lo más importante en el evangelismo es tener un deseo correcto por el evangelismo. El deseo y la motivación son tan importantes porque no solo determinan si compartimos el evangelio, sino también cómo lo hacemos. Si no deseo compartir el evangelio, no lo haré, incluso si tengo las oportunidades, incluso si estoy preparado, no lo haré. Pero cuando yo tengo la motivación de evangelizar, yo lo voy a hacer. Ok. Número 2. Pero déjame hacerte algunas preguntas. Brevemente, ¿cuáles son algunas de las motivaciones pecaminosas para evangelizar? Ajá. Hay motivaciones pecaminosas que la gente, y yo las he visto en las iglesias, que están evangelizando. Son motivaciones, pero son pecaminosas. Número 1, quiero más miembros porque tengo más diezmo. El orgullo. ¿Ok? Quiero más miembros porque voy a tener más diezmo. Esa es una motivación pecaminosa. Número 2, quiero más miembros porque mi iglesia va a crecer. Y quiero tener la iglesia más grande. No hay nada malo en tener la iglesia más grande. Si Dios te la da, gloria a Jesús. Pero el objetivo es qué está detrás de eso. Arrogancia. Muchas veces los pastores quieren tener las iglesias más grandes y lo hemos visto que cuando la tienen, cambian y ahora son arrogantes. Usted antes los saludaba y ellos platicaban con usted, ahora ni le dan la mano. Hay que sacar citas para saludar. Peor que sea, una cita te la dan por 3 meses, peor que un médico especialista a veces. Y nunca están disponibles, siempre están ocupados, ya ahora son inaccesibles. Es un gran problema y esa es una motivación pecaminosa para que usted sepa. Tienen guardaespaldas. Ajá, algunos hasta tienen guardaespaldas, correcto, ¿ok? Nadie puede subir al púlpito o a nada. Exacto, no, y hay algunos que tienen hasta su jet privado porque son tan santos que los van a contaminar. Ya no pueden viajar con la gente porque ya son tan santos, ¿ok? Esos son ejemplos de motivaciones pecaminosas. Ok. Entonces, ¿por qué deberíamos compartir el evangelio? ¿Cuáles son las razones correctas para evangelizar? Te voy a presentar 3 razones. En primer lugar, la obediencia. Lo evangelizamos por obediencia. Es un mandato. Y para que tú sepas, no es opcional. ¿Ok? Por ejemplo, considera lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 6:46. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Tú sabías que cuando tú no compartes el evangelio, que se llama evangelizar, tú le estás desobedeciendo al Señor? El Señor hizo un mandato, Mateo 28 se conoce típicamente como la Gran Comisión. Todos los creyentes estamos obligados a hacerlo, es mandato de Dios. Cuando tú no lo haces, estás incumpliendo y por eso el Señor te dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo te he dicho. Entonces, examinemos nuestra conciencia, examinemos nuestra alma y digámosle: Señor, verdaderamente
Te estoy fallando aquí. Y la razón y la realidad es sí. Sí, porque ya leímos las estadísticas, cómo están las cosas. Amados, Dios nos ama y Él es paciente con nosotros, pero también nos llama a negarnos a nosotros mismos y a seguirlo. Importante. Entonces, la motivación correcta número 1. Debemos evangelizar por obediencia a Dios. Esa es una santa motivación. Yo evangelizo, usted evangeliza por obediencia al Señor. ¿Ok? Como los pastores cuando evangelizan, yo siempre le digo a los pastores, no le ores a Dios que te haga crecer tu iglesia para tener más miembros, para tener más fondos, porque eso es una motivación pecaminosa. En primer lugar, Dios no nos mandó a tener más miembros, Dios nos mandó a tener discípulos. Amén. La Gran Comisión dice, id y discipular a todo el mundo. Así es. No dice hacerlos miembros, no, dice discípulo. Cuando usted tiene un discípulo, ese discípulo va a cumplir la palabra del Señor. ¿Ok? Segunda motivación. Hay muchos miembros, pocos discípulos. Por eso es que las iglesias están llenas de muchos miembros. Muchos miembros y pocos discípulos. Pocos discípulos. ¿Y cómo usted sabe quién es un discípulo? El que le obedece al Señor. Exacto. Y el que no, pues sencillamente no lo hace. Y ahí se aplica lo que acabamos de leer en Lucas 6:46. Segunda motivación. La gente está perdida. El mundo está perdido. La gente que no tiene a Cristo va directo al infierno. Como yo siempre he dicho, todos nosotros, y yo era el primero, teníamos un pasaje en primera clase de una sola vía directo al infierno. ¿Ok? Pero la misericordia de Dios nos alcanzó Amén. Gloria a Dios. y nos sacó de ese infierno. Gracias, Señor. Y le damos la gloria al Señor. Amén. Y por eso yo comparto el Evangelio, porque la gente está perdida. Así es. Y mi testimonio, conecto a la gente para que la gente se identifique, no conmigo, sino con Jesús. Amén. Amén. Ok. Finalmente, motivación correcta número 3. Debemos compartir el Evangelio para la gloria de Dios. Cada vez que usted y yo compartimos el Evangelio, estamos trayéndole gloria a Dios, el cual es digno de toda gloria. Aleluya. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Le damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La motivación número 3 correcta es: yo evangelizo porque le quiero traer gloria a Dios, Amén. el cual es digno de recibirla. Gracias, Señor. Amén. Amén. John Piper describió así: toda la historia avanza hacia un gran objetivo, la candente adoración de Dios y su Hijo entre todos los pueblos de la tierra. Las misiones no son el objetivo, son el medio. Cuando nosotros hacemos misiones, no es el objetivo, es un medio. Es el Evangelio. Yo conozco misiones que hacen todo menos evangelizar. Vamos a ir a un viaje misionero y es más bien un viaje turístico aquello. Así es. ¿Ok? Porque la primera pregunta que yo les hago es: ¿cuántos se salvaron? Así es. No, oramos por Yo no pregunté por cuántos oraste. ¿Cuántos se salvaron? Y al final me doy cuenta de que ese viaje misionero era y se convirtió más bien en un viaje turístico. Así es. Y yo hasta cierto punto estoy en contra de esos viajes. A menos que haya una agenda cristocéntrica y hayan resultados en donde se miren que hubieron conversiones, pues el objetivo es traer el Evangelio. Si no hay conversiones, perdiste tu tiempo. Porque es imposible que en un viaje misionero nadie se convierta. Es imposible. Y si nadie se convirtió, es porque no presentaste el Evangelio. Así de sencillo. Porque si tú presentas el Evangelio, van a haber conversiones. Aunque sea una. Aunque sea una. Pero cuando tú planificas un viaje misionero, tú eres estratégico, tú vas a tener más de una. Garantizado. Pero si vas por ir y vas porque
Vamos a conocer la isla fulana o el país tal y al final se hace un viaje turístico. Y no es una misión. Eso tienes que definir bien específicamente cuál es tu objetivo. Vamos a llevar el evangelio y la expectativa es el poder de Dios se va a manifestar y la gente se va a convertir al evangelio. Amén. Y cuando regresemos vamos a darle el testimonio para la gloria de Dios de que tuvimos tantas personas convertidas, hubieron tantos milagros, hubieron tantas personas que fueron sanadas, hubieron tantas personas bautizadas en el Espíritu Santo, hubieron tantas restauraciones. Entonces todo eso le da la gloria a Dios. Pero tú no puedes ir por ir. Y yo conozco muchas iglesias que todos los años hacen viajes de misioneros, pero al final esos viajes de misioneros son viajes turísticos. Así es, sí, Señor. Y se perdieron los recursos cuando se pudieron haber utilizado en otras cosas. Por eso que misión no es evangelismo. Tú tienes que tener bien claro. El objetivo de la misión es evangelizar, pero no siempre se cumple. Ok. Lo que aquí acaba de decir, por ejemplo, John Piper, es que se nos ordena que evangelicemos en el área del evangelismo. Se nos da orden de que lo hagamos para glorificar a Dios. Ese es el plan. Cada vez que tú vas a evangelizar, tienes que tener estrategia, un plan. Señor, ¿cómo lo hago? ¿Dónde voy? Tú no te puedes parar en cualquier lado. Aquí voy a tirar la palabra de Dios. No, mi amado. Tú tienes que preguntar al Espíritu Santo, ¿dónde voy? ¿Cuándo voy? ¿Cómo voy? ¿Con quién voy? ¿Y qué digo? Yo conozco gente que llega y aquí me parece bien esta esquina, aquí voy a predicar y comienzan a tirar gritos y con audífonos y con parlantes y todo. ¿Y sabes qué? Nadie te escuchó. Nadie te escuchó. Entonces tú tienes que diseñar un plan y decir, ¿dónde, Señor? ¿Dónde usted quiere que vaya? Espíritu Santo, guíame, ¿dónde voy? Y luego te tienes que preparar, porque tú no puedes llegar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes a menos que lo ates, dice la palabra. Así es. Entonces tienes que hacer una guerra espiritual también antes. Y tiene que haber un equipo, y ahora lo voy a presentar en el plan. Tiene que haber un equipo que está orando mientras unos están evangelizando, otros están aquí orando. Para que te cubra el Señor. Amén. Ok, la pregunta número 2. ¿Estás preparado? ¿Para qué? Para evangelizar. Bueno, ustedes están tomando una clase. ¿Se están preparando? Si la respuesta es, ahora sí, el doctor Goldman nos estaba preparando, el Señor lo está usando y tenemos un material que nos estamos preparando y que vamos a continuar preparándonos. Amén. Fíjate que no me refiero a si eres capaz. Cuando yo digo estás preparado, no te estoy preguntando si eres capaz de evangelizar. Es posible para ti compartir el evangelio, explicarlo a alguien, en términos sencillos. Te puedes conectar con esa persona. Cuando nosotros evangelizamos, tenemos que conectarnos con las personas. ¿Ok? O sea, yo tengo que ser empático, tengo que tener empatía y conectarme con esas personas. Y de alguna manera, porque si yo no logro conectarme con esa persona, no me va a escuchar. Yo tengo 30 segundos, esa persona me va a escuchar 30 segundos y en esos 30 segundos esa persona va a decir si me va a seguir escuchando o no. Yo tengo 30 segundos y en esos 30 segundos yo me tengo que conectar con esa persona. Y tienes que buscar algo y ahora mismo vamos a abordar cómo conectarte. Ok. Tengo una pregunta adicional. ¿Cómo aprendiste a evangelizar? ¿Qué personas o herramientas te ayudaron? Tienes que saber, tienes que haber aprendido a evangelizar. Tienes que haber herramientas para que tú sepas todo este material que yo te proporcioné. Estos son herramientas. Que esto no puede ir a tu colección de libros o folletos no leídos. Esto tiene que ir a folletos leídos y que vas a regresar otra vez a consultar otra vez. Estas son herramientas que Dios te da. Yo tengo muchísimos libros que he leído y siempre estoy buscando más libros, más material, porque siempre deseo aprender algo nuevo para poder enseñar y compartir con el pueblo del Señor. Eso es muy importante. Finalmente, la pregunta que te quiero hacer es, ¿estás disponible? Porque muchas veces las personas tienen mucho talento, mucha educación, muchos recursos, muchas herramientas, pero no están disponibles. No están disponibles. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, bien sencillo. Si tú trabajas 7 días a la semana, por ejemplo, ¿cuándo vas a evangelizar?
Y por favor, no me malinterprete, todos tenemos que trabajar. Todos. Pero tenemos que hacer un tiempo, priorizar, para darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, estás disponible, puede Dios contar contigo. Eso no significa que toda la semana lo tienes que hacer y vas a ir, no, pero dedícale el tiempo que, una hora, un día, una tarde, un fin de semana, yo no sé tu horario, pero dedica un tiempo y decirle, Señor, yo quiero dedicar este tiempo y ponlo como un diezmo de tiempo si tú quieres, ¿ok? Un diezmo de tiempo. Y así como tú das tus diezmos de tus ingresos, dale un diezmo de tiempo al Señor para servirle. Y decirle, Señor, de ahora en adelante, yo le quiero dedicar a usted. Comienza como sea, aunque sea una hora a la semana, no importa, amado. Aunque sea, no importa el tiempo, pero hazlo. Ponte disponible para el Señor. Y decirle, Señor, yo voy a dejar de trabajar mucho y voy a dejar este día, o la tarde, o la noche. El tiempo tú lo dispones, tú lo pones. Pero dedícale un tiempo a Dios y dile, Señor, yo me hago disponible para usted. Y yo no estoy hablando de venir a la iglesia. No hay que confundir, venir a la iglesia es mandato de Dios. ¿Ok? Yo estoy hablando de ponerte disponible para el Señor. Son dos cosas muy diferentes. Estás físicamente disponible para evangelizar. Por ejemplo, ¿alguna vez estás cerca de los no cristianos? Deberíamos hacer que sea una prioridad estar cerca de los incrédulos. Por ejemplo, a mí me gusta buscar inconversos. Me fascina. Cuando yo estoy solamente rodeado de cristianos, me aburro. Porque, ¿cómo te voy a evangelizar? Entonces, muchas veces tenemos que buscar un círculo y salir de ese círculo. Por ejemplo, una vez yo me acuerdo que yo renuncié a un trabajo porque todo el mundo era creyente. Todo el mundo era creyente. ¿Y a quién le iba a evangelizar yo? A nadie. Renuncié. Me fui a un lugar donde todo el mundo era inconverso. Ahí quise estar yo. Por ahí sí compartí la palabra. Entonces, no te estoy diciendo que tú renuncies. Eso es lo que yo hice. ¿Ok? Pero busca personas. No te rodees solo de cristianos. Busca personas no creyentes para que puedas presentarle el evangelio. Si solamente estás rodeado de personas cristianas como tú, entonces ¿a quién le vas a compartir tu evangelio? Si bien es cierto, puedes orar, ministrar y todo lo que tú quieras, pero el mensaje de salvación es para los no creyentes. ¿Me explico? Ok, estás disponible para el Señor. Sé intencional en el evangelismo. Convierte las conversaciones, y quiero profundizar un poco más en este tema, convierte las conversaciones comunes en intercambios eternos. Cada vez que tú y yo hablamos del evangelio, amados hermanos, estamos hablando de eternidad. Estas no son pláticas casuales. No son pláticas comunes y corrientes. No son pláticas ordinarias. Son pláticas eternas. Lo que tú transmites en ese momento puede ayudar a esa persona a decidir cómo va a vivir su eternidad. Quiero decir, ¿va a vivir su eternidad con el Señor o lejos del Señor? Entonces, cada conversación casual, conviértela en una conversación eterna. Pregunta. Quiero contestar preguntas antes de avanzar. Si no me las hacen al final. Ok. Yo quiero que esto lo subrayes muy bien y regreses y lo vuelvas a leer más noche o mañana. Ok. Pero, por ejemplo, una vez yo venía en un avión viajando y el Espíritu Santo me habló y me dice, te voy a poner en primera clase y no tienes que pagar. Gloria a Jesús, dije yo. Gloria a Jesús. Cuando yo llego, me dicen, ahí en el aeropuerto, y me dicen, doctor Goldman, sí, bueno, vamos a ponerlo en primera clase. Y le dije, sí, yo lo sabía.
Y la persona me queda viendo así, ¿cómo que ya lo sabía? Porque yo me lo dijo antes de venir. Y la mujer se quedó interesada. Pero está trabajando. Y me dice, a mí me interesa escuchar un poquito más al respecto. Tranquila, mire, este es mi número, usted me llama y listo. ¿Y sabe qué? Me llamó y me dice, es que me quedé con la curiosidad. ¿Cómo es eso? Y la traje a una conversación de principios éticos. En otra ocasión también estaba viajando y el Señor me movió del asiento y me sentó y comencé a hablar con un médico y comenzamos a hablar de su profesión. A todo el mundo le encanta hablar de ellos mismos. A la gente le fascina hablar de ellos mismos. Déjenlo hablar. Yo lo escucho y mientras ellos están hablando yo le estoy preguntando al Señor qué le digo, cómo le entro, Señor, cómo le entro, cómo le presento el Evangelio. Entonces este era un médico. ¿Qué es lo que más quiere hablar el médico? Pues la ciencia, ¿no? La ciencia. Entonces yo no le hablé de aspectos teológicos, yo le hablé de aspectos científicos y le dije, tú sabes que en Daniel, precisamente Daniel 10 habla de eso, de que la ciencia iba a aumentar y todo eso, y que aquí, que allá. Y entonces, ya, ese fue el tema de conversación. Comenzamos a hablar y todo el vuelo, que eran como casi 2 horas 45 minutos, profundizamos. Y entonces yo enfoqué la ciencia con la fe. Entonces me dice, pero es que la ciencia y la religión tienen conflicto. Claro que lo tienen, porque las dos son inventadas por los hombres. Pero yo no estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de una fe en el Señor. Y eso le cambió la perspectiva. Al final, antes de que aterrizáramos, ese hombre aceptó al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces traje eso. En otra ocasión yo andaba también viajando en el vuelo y el Señor me pone así y al lado y comienzo a hablar con una periodista. Y entonces comenzamos a hablar y todo así. Y uno tiene que saber hablar, hermano. Usted tiene que aprender, Señor, ¿cómo hablo? ¿Cómo hablo? Y entonces comenzamos a hablar. Y le dije, sí, yo también soy periodista. ¡Ay, verdad! ¿Y de qué medio de comunicación? Me dice, bueno, pero espérate, ¿cuál es el tuyo? Y ya, la hice hablar. No, que yo trabajo para el medio tal y aquí que allá, que aquí que allá. Ah, qué interesante. Sí, ¿y cuántos años? No, pues tantos años. Perfecto, qué bien. ¿Y qué tal? No, pues todo bien. Pero no, tremenda profesión, ¿verdad? Sí, está bien. Pues fíjate, ¿tienes alguna especialidad que tú tienes en tu periodismo? Sí, yo me especializo en el área tal. Qué interesante. Ajá. Pues fíjate, ¿y tú qué? Pues no, bueno, pues mira, yo me especializo en dar buenas noticias. La trastorné inmediatamente. La trastorné, porque ningún periodista que habla de buenas noticias siempre te habla de malas noticias, ¿verdad? O sea, la especialidad mía, exacto, mi periodismo es buenas nuevas. Ya. Y comencé a hablarle a la mujer y ¡pum! La mujer le entró el Evangelio por ahí. Aceptó al Señor. Ya. ¿Te fijaste? Entonces, por eso te digo, sé empático. Busca alguna manera de conectarte con esa persona. Es muy importante. Entonces yo busco una manera, cómo me puedo conectar con esta persona. Y yo le pido al Señor, por eso lo tienes que escuchar, escucha lo que te van a decir, porque ellos te van a decir muchas cosas. Y mientras ellos están hablando, tú estás orando. Y le estás pidiendo guía al Espíritu Santo. Señor, ¿cómo me puedo? Lo último que tú quieres es sonar religiosa. ¿Ok? Lo último que tú quieres. Porque si tú suenas religioso, cerraste la puerta y ya nadie te quiere escuchar. Entonces, cuando yo ando evangelizando, yo no soy religioso. Yo soy alérgico a los religiosos. Y estoy vacunado contra ellos, por cierto. Con la sangre de Jesús, ¿verdad? Pero tú no puedes ser religioso. Entra en conversaciones cotidianas, pero convierte esas conversaciones en temas eternos. Y ahí presentas el Evangelio. ¿Ok? Bien. Mira, la Biblia no tiene un solo capítulo dedicado a cómo vincular el Evangelio con los no cristianos. Tiene muchísimos. Toda la Biblia está relacionada a eso. Pero el modelo que a mí me encanta, por supuesto, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía un modelo muy relacional. Él se relacionaba con las personas. ¿Okay? Acuérdate que los fariseos lo criticaban de comilón y de bebedor de vino, decían, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo criticaban de esa manera? Porque él se sentaba y comía con los publicanos. No con los gentiles, con los publicanos. Hay una diferencia entre ser publicano y ser gentil. Él nunca le presentó el Evangelio a ningún gentil, pero sí a los publicanos, que eran judíos que servían al imperio. Ustedes saben muy bien eso. Entonces eran publicanos, pero eran basura, traidores eran. Pero el Señor Jesucristo, y sabemos, por ejemplo, Mateo,
Es el ejemplo. Y hay varios que el Señor, y entonces, pero sí también, aún con prostitutas. Y ustedes saben muy bien lo que pasó. Entonces, cuando yo miro al Señor, y yo digo, wow, qué tremendo ejemplo que nos da el Señor. Y yo miro a Jesús evangelizando. Y Él lo hacía de una manera muy relacional. Él construía relación con las personas. ¿Ok? Él no entraba de una manera religiosa, ni filosófica, ni teológica, ni nada, ni espiritual siquiera. Él entraba de una manera conversacional, relacional, y entraba y hacía relaciones con las personas. No juzgaba, no criticaba y traía el evangelio. Pablo era diferente. Pablo lo hacía. Pablo estaba en Atenas y miró al Dios desconocido. Y dice, Dios, dijo Pablo, aquí está. Aquí está. Y le dice, yo también adoro a ese Dios. Ah, ¿verdad? Y los atenienses, ¿cómo es la cosa? Cuéntanos. Y comienza Pablo a decirle, el Dios desconocido que hizo el cielo, la tierra y todo. Y comienza a dar y ¡pum! Le presentó el evangelio. Fíjate, ¿qué rótulo tú miras? Mira a la gente cómo anda vestida. Muchas veces la gente anda, a veces yo miro unos tatuajes, ¿ok? A veces yo miro un tatuaje y esos tatuajes me ha abierto la puerta para presentar el evangelio. No los busco. A veces yo miro cómo andan vestida la gente. Fíjate cómo andan vestidas. Fíjate los colores que andan vestidos. Fíjate, la gente carga cosas, simbolismo. Todo el mundo anda simbolismo. Fíjate, observa cómo se visten, qué prendas andan, qué aquí, qué cosas cargan, qué esto, qué lo otro. Y todo eso te va a dar una oportunidad de presentar el evangelio. O sea, convertiste en una conversación cotidiana, casual, en un tema eterno. Ok. Y te pongo algunos ejemplos, ya tú leíste este material, no voy a abordar todos los detalles porque entonces no terminamos. Pero después quiero mencionar, habla con la gente, por ejemplo, con la gente, ay, ¿cómo te fue el fin de semana? Pues mira, maravilloso, maravilloso, la verdad que después del servicio de la iglesia, fíjate que tuvimos un picnic y la pasamos súper chéverísimo, buenísimo. Pero ya estás presentando. Pero no lo hiciste religiosamente. Tienes que tener mucha estrategia. Planifica lo que vas a hablar. ¿Cómo voy a presentar el evangelio? Ok. Cuando invitas a un vecino a cenar, yo sé que hoy en día no estamos haciendo mucho todavía por el COVID, pero cuando invites a alguien a una plática, si ves a alguien, por ejemplo, luchando, teniendo un día difícil, puedes preguntar. Yo nunca le pregunto a las personas, ¿me das permiso de orar por ti? Yo nunca le digo eso a la gente. Mira, si tú quieres, yo oro por ti, si no también. ¿Qué tú quieres? Ya. Yo se lo dejo opcional a ella. Pero porque cuando tú dices, mira, ¿quieres que ore por ti? Te van a decir que no. Pero te vas a quedar sorprendido. A veces te dicen sí. Entonces tú vas con autoridad y tú le dices, mira, me encantaría orar por ti sobre este asunto. Es más, ¿por qué no oramos ahora mismo? Yo no le digo a la gente, es que yo no hago misticismo. ¿Te gustaría que ore por ti? ¿Cuándo? ¿Qué es eso? Es como miserable. Eso es como ser miserable, hermano. Mira, hermano, es que cuando tú sabes quién tú eres en Cristo y tú caminas en esa revelación de Dios y en esa autoridad de Dios, yo le digo a la gente así. Mira, hermano, una vez yo fui. Me acuerdo que uno de los ancianos de una de las iglesias más grandes en Washington, de las Asambleas de Dios, me invitó a almorzar. Y me dice, yo quiero almorzar con usted, siervo, ¿me permite invitarlo? Está bien, como usted quiera. Nos vamos un día a almorzar. Y me dice, ¿a dónde vamos? ¿Le parece el lugar tal? Perfecto. Fuimos, nos encontramos en la iglesia, de ahí nos fuimos en el carro de él. Y cuando entramos al restaurante, teníamos que hacer una espera, en un restaurante que era, la fila era que así, ¿no? Entonces yo llegué ahí y comienzo, y desde que yo entro, tú tienes que estar en sintonía con el Espíritu Santo. ¿Ok? Siempre. Y desde que yo entro, ¡pum! Miro. El host. ¿Ok? Y la quedo viendo. Ya, cuando yo quedo viendo a alguien, es porque ahí el Espíritu Santo me dijo algo a mí. Y yo le dije, mira, el Señor me dice esto. Después como 3 meseros, ahí mismo, no nos habían servido todavía, la comida no la habían traído y ya 3 habían venido a Cristo.
Y cuando ya nos íbamos, oigo un grito que vuelan y dice, no, espera, no se vayan, falto yo. Y viene otro y ahí mismo le entregó su vida a Cristo. Amén. Y me queda viendo el anciano, era un anciano en la iglesia, y me dice, nunca había visto esto. ¿Cómo lo hace? Uno no lo hago yo, lo hace él. Pero yo me pongo disponible para él. Amén. Ya, yo me pongo disponible para mi amado. Pero yo les hablo a la gente con autoridad, sí. El religioso te habla con miedo. El religioso, ¿qué es lo que te habla? De su religión. Yo te hablo de Jesús. Yo no voy a perder el tiempo hablándote en tontería. Yo te voy a hablar de Jesús. El mundo necesita que le hables de Jesús. No tengas miedo a hablar de Jesús. Y habla con autoridad. Habla con poder de Dios. Y no era el extremo de cabeza. Exacto. Hay gente que quieren ser muy diplomáticos. Mira, hermano, yo me muero de hambre como diplomático. Jesús no pudo ser diplomático. Pablo menos. Si tú quieres ser diplomático en el evangelio, no te va a funcionar. Tú tienes que ser estratégico. ¿Ok? Pero tú tienes que ir. Acuérdate, tú no sabes si esa es la última oportunidad que tiene esa persona. Tú no lo sabes. Así es. Yo tomo a todo el mundo como que es la última oportunidad que tiene. Porque yo no sé si esa persona va a tener otra oportunidad de que le hablen del evangelio. Lo que yo sí sé es que esta es la oportunidad que Dios está dando. Y como Dios está dando esa oportunidad, yo te voy a venir a traer el evangelio tal y como es. El apóstol Pablo lo hizo y ¿qué le dijo el rey Agripa? Casi me persuades, le dice. Casi me persuade. Y le dijo Pablo, ojalá estuviera persuadido. ¿Sabes qué? A lo mejor está en el infierno ese hombre, pero porque él eligió, porque se le presentó el evangelio. Entonces yo tomo a cada oportunidad que Dios me da de esa manera, como que es la última. Es que yo no sé si va a haber más. Yo no lo sé. Dios lo sabrá. Entonces tú no puedes tener. Ayer me llamó una hermana y me dice, doctor Goldman, fíjese que escuché su clase y bueno, gloria a Dios, aprendí mucho. Y me dice, fíjese que estaba repartiendo los trataditos y se la dio una persona y la persona me dice, sí, yo conozco a Jesús. Pero cuando me iba, me llamó y me dice, después que leí el tratado, me quedé con duda. Y le dije yo, ¿y qué hiciste? Yo le dije, órale al Señor. Si tienes dudas es porque el Señor te habló. Órale al Señor. Entonces yo le hice una pregunta. ¿Y por qué tú no oraste con él? Porque estaba trabajando. Me dice. Ah, interesante. ¿Y por qué no lo esperaste? Porque estaba una persona esperándolo. Pero yo te aseguro que en 5 minutos se desocupaba. Y me dice, wow, no lo vi de esa manera. Tú no puedes dejar a la gente a que oren ellos solos. Porque el enemigo les va. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que en cuanto tú siembras la semilla, el enemigo viene y la roba. El enemigo automáticamente viene. En cuanto tú y yo sembramos la semilla, la palabra de Dios, el enemigo inmediatamente viene y se la roba como ladrón que él es. Yo no puedo decirle a la gente, bueno, ya tú sabes lo que tienes que hacer, ora a Dios y que Dios te ayude. No puedo. Sí, pero es que él estaba trabajando. Perfecto. Mira, yo estoy evangelizando y la gente sí. No, tú tranquilo, tú sigue trabajando. Y yo lo espero. Cuando ya termina de trabajar, que ya terminó de atender a alguien, ahí mismo. ¿Cuánto me voy a dilatar a orar por esa persona? 60 segundos o menos. Ya, lo traje a los pies de Cristo, me voy. Y después le doy seguimiento. Nunca dejes a las personas a medio camino. Acuérdate de la mujer samaritana. ¿Qué hizo la mujer samaritana? No le dijo a la gente, mira, vayan al pozo que él los está esperando. No, ella los llevó. Vamos. Ella los llevó. Tú y yo tenemos que llevar a la gente a Jesús. No podemos dejárselo a opción porque Satanás, el enemigo, va a venir inmediatamente a robar esa palabra que tú sembraste. Inmediatamente. Por eso es fundamental de que tú y yo seamos intencionales y estratégicos cuando evangelizamos.
Al final me dice, hermano, es cierto, me dice, es verdad, no lo vi de esa manera. Y todos los días aprendemos algo. Pero tú no puedes dejar a la gente, bueno, esta es la oración del pecador, ora y que Dios te bendiga. Cuando tú oras por alguien, esa persona te lo agradece. Dios necesita tus manos para tocar a esa persona. Ponte disponible, Señor. ¿Ok? Ok. Continuemos. Vamos ahora a hablar algunos consejos. Ya mencioné algunos. Observa la vida de otras personas. Cuando te digo la vida, me refiero a cómo andan vestidos, aún qué carro manejan. Eso dice mucho. Pero sobre todo, fíjate en la parte física de ellos. Eso habla mucho. 80% de la comunicación es no verbal. 20% es verbal. O sea, antes que una persona abra la boca y diga algo, ya habló 80%. Su lenguaje corporal y su lenguaje facial. ¿Ok? El domingo pasado, después que yo terminé, un hermano me dice, mire, ¿y por qué usted no cambia sus ademanes? Y le dije yo, tú me vas a dar clase de homilética a mí. Yo, lo que hago, lo hago intencionalmente. Con esto no quiero decir que no puedo aprender. Yo puedo aprender, pero voy a aprender la persona correcta. ¿Okay? De la persona que me va a enseñar. Por ejemplo, yo fui, cuando le dije al doctor Citrón, yo fui el de él, porque él era un especialista en homilética. Y yo quería mejorar, perfeccionar mi homilética. Y le dije, enséñame. Era un especialista en esa área. Y lo que me va a enseñar es un experto. Pero imagínese a alguien que no sabe mucho y de repente me dice, no, porque, por favor. Entonces, cuando tú estás predicando el evangelio, tu lenguaje corporal es importante. Tu lenguaje facial es importante. Tu léxico es importante. Tu vocablo es importante. Tu terminología es importante. Pero también tu sencillez. Presente el evangelio de una manera sencilla. Yo ya sé que en 24 horas las personas van a olvidar el 60% de todo lo que yo dije. Y yo ya sé que en 48 horas van a olvidar el 80% de lo que yo dije. Todo el mundo lo va a hacer. Eso me incluye a mí. Yo ya sé eso. Yo no quiero que tú te recuerdes el 100% porque no lo vas a hacer. Yo quiero que tú te recuerdes el 20%. Y ese es el énfasis que yo voy a dar. Porque nadie va a retener el 100%. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás presentando el evangelio, tu postura es muy importante. Por ejemplo, la palabra dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Ok. ¿Tú has visto en la vida de un embajador? ¿En algún momento tú has tenido alguna amistad con algún embajador? Yo sí. Yo sí. Y Dios me trajo en un tiempo en mi vida muchos embajadores a través de uno, y él me comenzó a presentar con muchos otros embajadores de otros países y comencé a analizarlo, y el denominador común que ellos tenían era la autoridad con que ellos hablaban. ¿Ok? Ellos representan a un país. Entonces aprendí mucho de ellos. Imagínate tú y yo que somos embajadores de Cristo. El reino que nosotros representamos no es un reino terrenal, es un reino celestial. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar de una manera insegura? ¿Cómo yo voy a hablar de una manera muy tímida? ¿Cómo yo voy a hablar de una manera con un lenguaje muy débil? Bueno, si tú quieres, podemos orar ahora mismo. Y si te parece, puedes aceptar al Señor Jesucristo. Y si no, también. Pero bueno, ¿qué tú quieres hacer? Es un lenguaje débil. Si yo sé que yo soy un embajador de Cristo y yo estoy representando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y tu vida depende de esta decisión, tu eternidad, ¿dónde la vas a pasar? Yo te voy a hablar con la autoridad de Cristo. Y cuando yo presento el Evangelio, yo traigo un mensaje con un alto sentido de urgencia. Porque yo no estoy jugando.
No es su palabra, es la de Dios. Es la de Dios. Yo no hablo en mí, yo hablo por Él. Yo hablo de Él. Por eso yo siempre digo, mi nombre no importa. Aquí el que importa es el Señor Jesucristo. Sé intencional. No soy emocionalista. Sé estratégico. Tengo un plan. ¿Cómo hablo, Señor? Por ejemplo, cuando yo estoy predicando aquí con ustedes, en esta iglesia bautista, yo predico muy distinto cuando estoy con los pentecostales. Ahí cae fuego. El domingo pasado les di un toquecito. Un toquecito fue eso. Pero eso fue, como dicen, para muestra un botón, ¿verdad? Pero cuando yo estoy con una iglesia pentecostal, no, la cosa es que, ahí sí que ¡fuego! Ahí es un Elías me convierto. ¡Fuego! Amado, tú tienes que ser intencional. No lo dejes a opción de las personas. La eternidad de esa persona depende de esta oportunidad que Dios te está dando. Si la misericordia de Dios le permite que se lo presente en otra ocasión a otra persona, que ya quede en Dios, pero yo cumplo con lo que Dios me dio. Sí. Si Dios me dio esta oportunidad, yo no sé si te voy a ver mañana. Quizás nunca más te voy a volver a ver. Yo no sé si esta va a ser la última vez que Dios te va a dar la oportunidad. Yo no lo sé, pero yo lo tomo de esa manera, con ese grado de urgencia. Porque yo sé a dónde vas si aceptas a Jesús y también sé a dónde vas si no lo aceptas. Se decide la eternidad. Y yo soy responsable de eso. Ok, amado. Para cerrar, consejo 4. Prepara y planifica la conversación sobre el Evangelio. Tienes que prepararte y planificarte. Por ejemplo, prepárate para la conversación. Piensa en lo que dirás o cómo llegará el Evangelio antes de ver a alguien. Tienes que pensar. Yo siempre, antes que voy a predicar, yo pienso quién es la audiencia, a qué congregación estoy, qué denominación es, qué son, cómo son, aquí, qué allá, qué hacen, qué doctrinas tienen. Pues yo sé cómo lo voy a presentar. Te lo quiero presentar de una manera efectiva que llegue el Evangelio. Pero cuando no es una congregación y voy a evangelizar a la jungla, pues si yo sé a dónde, si voy a ir a un área que es alto índice de crimen o a un área donde no hay crimen, pero hay ateísmo, por ejemplo, te voy a presentar el Evangelio de otra manera. Nunca lo voy a presentar de la misma manera. Nunca. Tienes que tener intención, tienes que tener estrategia. Es bueno evangelizar en grupos también. Siempre es más fácil llegar al Evangelio con un amigo cristiano o una amiga. Si Dios te pone que ir con una persona en pareja, es mejor. Es mejor. Muchas veces te vaya a mandar solo el Señor. Pero si puedes ir con alguien, es mucho mejor siempre. Es un modelo bíblico. También planea evangelizar o piensa en hacerlo. Haz tiempo en tu calendario esta semana. Dedica un tiempo en tu calendario, en tu agenda. Ponle a Dios tu agenda y dile, Señor, no es que tú lo estás poniendo a Dios en tu agenda. Es que tú le estás dando tu agenda a Dios. Es muy diferente. El ser humano quiere poner en su agenda a Dios. Yo no puedo poner en mi agenda a Dios. Yo le pido a Dios que tome mi agenda. Es muy diferente. Entonces no pongas a Dios en tu agenda. Ponga a todo el mundo menos a Dios. Pero tu agenda dásela a Dios. Para que Dios se encargue. Y Dios te haga ese día, esa semana, ese mes y te lo extiende el tiempo. El día siempre va a tener 24 horas, no importa lo que sea. Pero cuando tú se lo dedicas a Dios, Dios puede hacer que se pare el sol como lo hizo con Josué. Él se encarga de eso. Pero yo le doy mi agenda a él. Y digo, Señor, esta es mi agenda. Te la pongo en tus manos. Úsala para tu gloria. Y Dios mueve. Y cuando tú miras, tú te vas a quedar asustado cómo Dios te va a dar más tiempo y tú vas a poder evangelizar más, compartir la palabra. Y dice, wow. Y tus ingresos no sacrifican. Dios se encarga de eso. Porque tú le estás dando la prioridad. Ok. Sé intencional y estratégico con tu vida. No olvides quién eres. Cristo te ha comisionado como su embajador, según de Corintios 5:20. Esto significa que eres su representante donde sea que Él te haya mandado o colocado. Como su embajador, dedícate a orar por el evangelismo. Ora por el evangelismo. Deberíamos orar a Dios para que nos dé compasión por los perdidos. Deberíamos orar a Dios para que nos abra puertas. Deberíamos orar a Dios
para que nos dé sabiduría que decir. Deberíamos de orar a Dios para que nos dé valor para hablar. Siempre prepárate para compartir el evangelio. Acuérdate, 1 de Pedro 3:15, con mansedumbre, santificando a Dios en nuestro Señor en nuestros corazones con mansedumbre. Deberíamos de pasar tiempo devocional de calidad, orando al Señor. Siempre busca oportunidades para compartir el evangelio con las personas a tu alrededor. Busca. Crea oportunidades. Siempre busca oportunidades de seguir el evangelio con aquellos que están lejos del Señor. Ora por los obreros cristianos en todo el mundo. Da generosamente y sacrificadamente a tu iglesia local. Apoya a los misioneros. Ve en viajes de misiones, no turísticos, viajes de misiones. Concluyo. Conclusión y desafío. Sigue orando. Examina ante el Señor las 3 preguntas que hicimos antes. Busca crear oportunidades para compartir el evangelio. Las oportunidades no vienen, se crean. Dios te va a mandar oportunidades, pero no te puedes sentar a esperar las oportunidades. Crea las oportunidades. Acuérdate que la palabra dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso significa que nosotros también tenemos el poder de Dios para ser creadores. Yo creo oportunidades. Yo creo oportunidades en el evangelio. Yo creo, yo busco, yo le oro a Dios y yo voy a crear una oportunidad. Busco oportunidades, pero también hazlas, créalas. No te esperes a sentarlas. Ok, para finalizar, ya terminamos la clase. Ok, yo sé que no fueron las 13, yo sé que fueron menos, pero quiero compartir ahora, y con esto ya concluimos, lo que es el plan de trabajo de los equipos de evangelismo. Gracias. Hermana Janet, ayúdeme ahí por favor a pasarlo. Ok, este es un modelo que desarrollé, el cual puede ser ajustado. Yo siempre he dicho, mi nombre es Israel, no es Moisés. ¿Ok? Mi nombre es Israel, no Moisés. ¿Qué significa eso? Que a mí Dios no me ha dado las tablas para traerlas y estas son las tablas y se acabó. No pueden ser. Una vez otro judío me dijo, sí, pero te puedo llamar Aarón. Le dije, ok, está bien, no me molesta. Está bien, puedo ser Aarón, pero no soy Moisés. Ok, esto es un modelo. Aquí yo te preparé un modelo. Ahí puse Iglesia Bautista Resurrección. Fíjate, hoy el Espíritu Santo me lo mostró y yo dije, Señor, ¿por qué puse eso? En mi subconsciente, cuando yo estaba escribiendo esto, yo estaba orando en ese momento. Nada es por accidente, fíjate. Y hoy me fijé en esto y yo dije, Señor, ¿qué pasó ahí? Vamos a resucitar. Y eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo. En mi subconsciente, mi espíritu me estaba diciendo, resucitar el ministerio de evangelismo. Ponle ahí al lado donde dice Iglesia Bautista Resurrección, ponle Iglesia Bautista Jerusalén. Pero no le borres eso, ponle un paréntesis. Resucitar el ministerio de evangelismo. Porque lamentablemente el ministerio de evangelismo en la gran mayoría de las iglesias ha muerto. Y Dios me ha usado a mí, como a muchos evangelistas, para la gloria de su santo y bendito nombre, para resucitar ese ministerio. Tan vital. Tan vital. Yo quiero que tú lo leas, el pastor lo lea. Aquí hay un modelo, esto puede ser ajustado, ¿ok? Esto es un modelo. Esto no son los 10 mandamientos. Yo no estoy bajando ahora mismo, yo no estaba 40 días, yo no soy Moisés, yo no me metí 40 días ahora mismo con el Señor que me dio las tablas. No, eso ya lo hizo Moisés, yo no lo tengo que hacer. Es un modelo. Esto puede ser ajustado, esto puede ser modificado. Algunas áreas son aplicables, algunas no, algunas en el momento pueden ser, otras pueden ser posteriormente, pero también quiero que lo uses a nivel personal este modelo. Muy bien. ¿Ok? Este modelo, estúdialo y mira cómo tú lo puedes aplicar. Acuérdate que cuando te dije sé estratégico, significa ten un plan. Bueno, este es un plan. Este es un plan de evangelismo. ¿Cómo tú puedes evangelizar? Ya te lo estoy escribiendo aquí. De manera colectiva, congregacionalmente, pero también de manera personal, personalizada. Esto es un modelo. Y que el Espíritu Santo te va a guiar, te va a dar más oportunidades
Pídele al Señor que te traiga personas. Él te las va a traer. Todos los días están, solo que tú y yo no las vemos. Porque estamos tan ocupados que no las vemos. Pero todos los días el Espíritu Santo nos pone personas que no son salvas todavía. Son personas que necesitan a Jesús. Son personas que son candidatos directos como tú y yo que íbamos directo al infierno. Todos los días Dios nos pone con esas personas. Pero nosotros estamos tan inconscientes que desaprovechamos todas esas oportunidades. Entonces, este plan es a nivel colectivo, pero también es a nivel personal. Vas a hacer estratégicamente, léelo, síguelo, aplícalo. No todo lo vas a aplicar en el momento, pero conforme va pasando el tiempo, lo vas a ir aplicando de esa manera. Ok, amados hermanos, para mí ha sido un privilegio, y cierro ahora, para mí ha sido un privilegio en estas 3 semanas haberles dado esta capacitación para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oro a Dios, la Biblia dice de que seamos no oidores sino hacedores de la palabra. Oro a Dios de que esto no termine aquí, sino que continúe. Oro a Dios que la próxima vez que yo venga aquí, que el Señor me traiga, hayan frutos de evangelismo. Amén. Oro a Dios para que la gloria de Dios se esté manifestando, no aquí, allá, Amén. en la calle, con los Amén. perdidos. Oro a Dios que el Señor te use y que tú seas un instrumento disponible para el Señor en sus manos. Y que todo su ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo estén disponibles para el servicio de nuestro Señor Jesucristo en su santo y bendito evangelio. Oro a Dios para que tú te vuelvas un o una evangelista. Aunque no tengas el título, no importa. Aunque no seas una ministra o un ministro ordenado, que te ordenaron como no importa. El Espíritu Santo es quien nos comisiona. El Espíritu Santo es quien nos ordena. El Espíritu Santo es quien nos delegó. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, fue quien nos comisionó. Mateo 28. Yo le oro al Señor que esto sean herramientas y que tu aprendizaje continúe, que no termine aquí. Que esto sea el inicio de mucho más aprendizaje que Dios va a traer. Oro a Dios que Dios mande otros siervos, a otros evangelistas que vengan a enseñarte aquí. Oro a Dios de que el evangelio sea explosivo aquí, con el poder de Dios. Que no sea monótono, que no sea casual, que no sea ordinario, sino, como dice la palabra, poder de Dios. Que sea una verdadera dunamis, una verdadera dinamita para el enemigo en tus manos. Yo oro todo eso al Señor y que el Señor los bendiga. Vamos a orar entonces para concluir ya esta clase y le damos la gloria al Señor por todas las bendiciones. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes a seguir adelante. Amén. Padre, todos mis hermanos, los pastores que están aquí, Señor, yo te pido que los guíes, que los unas con tu Espíritu Santo, que ponga esa pasión en sus corazones, Señor, en sus mentes, esa pasión por evangelizar, esa pasión para que esta congregación sea una iglesia evangelizadora. Amén. Una iglesia que evangeliza todos los días. Yo te pido que los miembros, el liderazgo y los miembros de esta congregación de la Iglesia Bautista Jerusalén tengan esa pasión y esa motivación para evangelizar y ganar almas. Amén. Yo te pido, Señor, de que tu gloria venga aquí y que tu poder los acompañe y que tu favor esté con ellos. Amén. Y yo te pido, Espíritu Santo, que soples almas y traigas al perdido aquí por el trabajo que van a hacer. Yo te pido, Señor, que de ahora en adelante, hasta el día que usted venga, que esta congregación no pare, no canse, no se desmotive, sino todo lo contrario, que mantenga esa motivación continua de evangelizar todos los días, Señor, no solo el domingo, todos los días, y que cada servicio hayan conversiones, hayan almas que se conviertan, porque se están trayendo, porque se están evangelizando. Te lo pedimos, Señor. Te pido, Señor, por los pastores Rodríguez, en el nombre de Jesús y todo el liderazgo. Y te damos la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y que el Señor los use a todos para su gloria.